Seguro que esta imagen no suena a todos, ¿verdad? Una plaza, o un banco, gente que está junta, pero en realidad están como aislados, cada uno metido en su pantalla, en su pequeño rectángulo de luz. Hace poco leí una reflexión que empezaba justo así, con alguien observando una escena, pues eso, en una plaza de un casco antiguo. Unos chavales, sentados en fila, callados, solos, tecleando. Y claro, la pregunta salía sola. ¿Qué estamos perdiendo? ¿Nos damos cuenta siquiera? Pues hoy vamos a meternos justo ahí, en esa sensación de desconexión, que parece que crece y crece en plena era digital. Queremos ver cómo afecta sobre todo a los más jóvenes. Vamos a basarnos en algunas ideas de un texto llamado Conversaciones perdidas, rescatando la conexión humana. La idea no es solo ver el problema que plantea, sino también, sacar del baúl algunas ideas casi olvidadas que propone como potentes para recuperar la comunicación de verdad. Así que vamos a ello. A ver, ¿por qué preocupa tanto este tema? El texto lo liga y mucho con el aumento de la ansiedad, la depresión en jóvenes. Y luego veremos qué alternativas propone. Alternativas sencillas, ¿eh? Algunas suenan a otra época, pero igual tienen su miga. Venga, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por esa imagen, la de la plaza que comentaba al principio, la que describe la fuente. El autor no solo cuenta lo que ve ahora, sino que lo compara con cómo era ese sitio antes, según sus recuerdos. Antes, dice, pues era un lugar lleno de vida, risas, gente hablando, un balón por ahí. Y ahora, la imagen es otra. Adolescentes en fila, quietos, mirando el móvil, sin hablarse, sin mirarse casi. Sí, sí, absortos totalmente. Solo los pulgares ahí, a toda velocidad. El contraste, dice el texto, es brutal. Es fuerte, ¿no? Sí, lo más llamativo es cómo esa preocupación que igual empezó como algo que veías tú en tu barrio o en tu familia, ha ido creciendo. Ha crecido tanto que, como dice el texto, ya hay países tomando medidas. Se habla de Francia, por ejemplo, restringiendo redes sociales a menores de 15 sin permiso de los padres. O de estados en Estados Unidos que ponen límites de edad hasta los 18. O piden verificación parental para usar ciertas plataformas. O sea, que no es solo una sensación, no. Hay acciones concretas. Exacto. Y claro, estas medidas no surgen de la nada. El texto las conecta directamente con las cifras. Cifras que asustan un poco, la verdad. Habla de un aumento muy, muy marcado de diagnósticos de ansiedad, de depresión, de otros problemas de conducta en niños y adolescentes. Y que esa explosión, pues, coincide bastante en el tiempo con la llegada masiva de los smartphones y las redes a sus vidas. La correlación que plantea la fuente, da que pensar. Desde luego. El panorama que dibuja es complejo. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Está todo perdido? No tenemos que asumir que esto es lo normal ahora. Y ya está. Y aquí es donde se pone, para mí, interesante de verdad. Porque la respuesta que da el texto es un no bastante claro. Ajá. Dice que hay otras formas, otras maneras de conectar que siempre han estado ahí, aunque ahora nos parezcan, pues eso, de museo. Y la primera de esas herramientas rescatadas suena casi revolucionaria hoy. Escribir una carta, a mano, en papel. Una carta. Sí, sí. Y el texto no lo plantea como algo solo nostálgico, ¿eh? Dice que tiene un valor en sí mismo, porque te obliga a parar, a pensar qué quieres decir, a ordenarlo, a elegir las palabras, y sobre todo mete algo que ya casi no existe en nuestro día a día, la espera. La espera. Esperar mientras la escribes, esperar a que llegue, esperar si habrá respuesta. Claro, ese factor, la espera, es clave en el análisis que hace el texto. Es que la cultura de la inmediatez digital nos ha quitado la paciencia, ¿no? Y con ella, pues una forma de crear vínculos.
Una carta, argumenta la fuente, no es solo un mensaje rápido, es un objeto ¿Sí? que lleva tiempo, reflexión, una dedicación tuya que un WhatsApp pues raramente tiene. Y eso crea una conexión diferente, más lenta quizá, pero dice el texto que puede ser más profunda. Tiene sentido. De hecho, la propuesta es muy concreta. Animar a los jóvenes a probarlo. Escribirle a los abuelos, a un amigo que vive lejos, incluso a alguien cercano, para decir algo importante. El valor está en escribirla y en la sorpresa, en el significado para quien la recibe. Pues suena a desafío, ¿eh? En la Ilíada del ya mismo. Y bueno, si la carta va de paciencia y pensar, la segunda alternativa que saca el texto se enfoca en lo contrario, la interacción directa. Ya, Habla de las conversaciones, sin pantalla. Pone la imagen de los bancos de los parques, ¿sabes? Esos sitios de encuentro de toda la vida. Para sentarse y hablar, mirarse. exactamente. Y la propuesta que da el texto es muy práctica: organizar quedadas sin móviles. Ah, mira, La idea es que a veces la gente joven y los no tan jóvenes, ojo, no es que no quieran desconectar, es que necesitan como un marco, una excusa aceptada por todos para hacerlo sin sentirse raros o excluidos. claro. Como una regla del juego. Eso es, invertir la norma, que lo diferente, lo prohibido, en ese rato sea el móvil. El objetivo, según el texto, es recuperar toda la riqueza de hablar cara a cara, poder ver un gesto mínimo, entender un tono de voz sin un emoji de por medio, compartir un silencio, que no sea incómodo. Ujú. Insiste mucho en que la comunicación no verbal, la que pilla es al mirarte a los ojos, es que no se puede sustituir. Es básica para entenderse de verdad. Entiendo, crear como un oasis sin pantallas, ¿no? Deliberadamente. Y siguiendo con estas ideas que nos hacen mirar un poco al pasado, la tercera es casi un objeto de museo, total, el teléfono fijo. El fijo, sí, sí. Ese trasto que teníamos en casa colgado en la pared con el cable ese rizado y sin pantalla. Puede sonar a chiste tecnológico, ¿verdad? Pero el argumento del texto es serio, ¿eh? Defiéndete esas llamadas de solo voz, sin vernos la cara, sin que te salten notificaciones de otras cosas, sin la presión de la cámara, pues fomentaban algo clave, la escucha activa. La escucha activa. Claro, te obligaban, dice la fuente, a concentrarte en la voz del otro, en cómo sonaba, en las pausas, en la velocidad, en las palabras que elegía, a escuchar incluso lo que no se decía directamente. Ostras, ¿es verdad? Y no es solo teoría, menciona ejemplos de ahora mismo, colegios en Escocia y en Japón que están volviendo a poner teléfonos fijos en las clases. ¿En serio? Habilidades de comunicación. Cómo modular la voz, cómo interpretar silencios, cómo llevar una conversación fluida sin ver al otro. Y te deja pensando qué detallitos, qué sutilezas de la comunicación estamos perdiendo sin darnos cuenta por depender tanto de la imagen y del texto escrito. Uf, pues sí queda que pensar, sí. Esa pérdida de la escucha nos lleva a la cuarta alternativa que menciona el texto, los juegos y las actividades en persona. Señala algo que se ve mucho. Adolescentes que hacen amigos online, superamigos a veces, a través de avatares en videojuegos, por ejemplo. Se saben el nick, las habilidades del juego, viven cosas intensas ahí. Pero luego, cara a cara, igual les cuesta conectar. Hay como torpeza. Justo. Y ahí es donde el texto recalca el valor que no se puede reemplazar de las actividades compartidas en persona. Y no habla solo de juegos de mesa, que también, sino de deportes de equipo, hacer teatro, tocar en un grupo, hacer voluntariado. Vamos, cualquier cosa que implique colaborar y estar juntos físicamente. Ajá. El argumento principal es que estas cosas son como gimnasios para aprender a leer el lenguaje no verbal. Entender una mirada, un silencio, la postura de alguien. Son, dice la fuente, habilidades sociales esenciales para moverte por el mundo real, para tener empatía, para cooperar, para resolver roces cara a cara, para celebrar juntos o apoyarse en un mal momento. Claro. Habilidades que por cómo son es difícil entrenar en entornos solo digitales, donde todo está mediado o filtrado. Tiene toda la lógica, sí, que esas actividades te enseñen cosas distintas. Pero claro, aquí viene la gran preocupación de muchos padres y madres, que el texto también recoge, ¿eh? El miedo a que si le quitas o le limitas el móvil, el niño o la niña se quede solo, aislado del grupo. Es normal tener ese miedo, con lo mucho que pasa por las pantallas hoy en día. Y la respuesta que da el texto a esa preocupación es provocadora. Está hecha para hacer pensar. Pregunta, ¿solo con quién? ¿Con su familia?
¿Con su perro? Quizás. ¿Consigo mismo? ¿Con sus pensamientos? Ostras. Es una forma de apuntar a nuestro miedo generalizado casi pánico al vacío, al silencio, a la posibilidad de aburrirse o de pensar un rato a solas. Mm. Las pantallas, argumenta la fuente, son expertas en llenar cada segundo. Nos dan estímulos constantes para que no nos enfrentemos a ese espacio interior o a la simple calma. Pero sugiere que, irónicamente, es justo en ese silencio, en esa pausa del ruido digital, donde puede estar la oportunidad para conectar de verdad, con otros o con uno mismo. Un espacio para pensar sin que te interrumpan, para sentir, para simplemente estar, sin la presión de tener que mostrar algo todo el rato. Es importante entender, y el texto lo dice claro, que no se trata de poner a la tecnología como el demonio. Ni mucho No es menos. un llamado a volver a la prehistoria digital ni a tirar los móviles a la basura. La clara, insiste la fuente, es el equilibrio. Un equilibrio consciente. Y para mostrar que se puede, pone el ejemplo de Dinamarca. ¿Ah, sí? Allí, están metiendo la educación digital en los coles, pero con una filosofía curiosa. Antes de enseñarles a usar las herramientas digitales, se centran mucho en que desarrollen buenas habilidades de comunicación entre personas. Aprender a hablar en grupo, a decir lo que sienten con claridad, a resolver problemas cara a cara, sin esconderse bloqueando a alguien. Qué interesante. La idea es formar primero personas que sepan comunicarse bien y luego darles las herramientas digitales, no al revés. Primero las personas, luego la herramienta. ¿Tiene sentido? Entonces, si juntamos todo esto que hemos hablado, ¿cuál dirías que es el problema de fondo que señala el texto? No es la tecnología en sí misma, sino cómo su uso constante y muchas veces sin pensar está como desgastando dos cosas muy importantes de ser humanos: la intimidad emocional y el arte de conversar. Intimidad emocional y arte de conversar. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Pues por intimidad emocional se refiere a esa capacidad de conectar con alguien a un nivel profundo, ¿sabes? De compartir cosas personales, sintiéndote seguro, de construir confianza de verdad. Y el arte de conversar, pues es la habilidad de tener diálogos tranquilos, atentos, donde escuchar es tan importante como hablar. Algo que se ve amenazado por la velocidad, los mensajes cortos, la superficialidad de muchas interacciones digitales, con las pantallas y las notificaciones interrumpiendo todo el rato. Vale, recapitulando un poco las ideas clave de estas conversaciones perdidas. Empezamos con esa imagen tan común, gente junta pero separada por pantallas. Vimos la preocupación que genera esto, sobre todo en los jóvenes, y su posible conexión con problemas de salud mental. Ujú. Y hemos explorado esas alternativas que propone el texto, mirando un poco al pasado. La carta escrita para la paciencia, las quedadas inmóvil para el cara a cara, las llamadas de solo voz para escuchar mejor y los juegos en persona, como escuela de habilidades sociales. Exacto. Y el mensaje que cruza todo esto no es de ir contra lo digital, sino una llamada a ser conscientes, a buscar un equilibrio. Se trata, según la fuente, de defender activamente, de proteger espacios para la conexión humana real, sin filtros. Espacios reales. Eso es, espacios donde lo importante sea estar presente de verdad, no la imagen que proyectas online, donde escuches con atención en vez de mirar las notificaciones, donde mires a los ojos, no a un avatar. En resumen, cultivar la habilidad de estar presentes de verdad, para nosotros y para los demás, en un mundo que nos empuja sin parar a la distracción y a lo virtual. El texto acaba con un consejo muy práctico. Casi un pequeño reto personal para quien le resuene todo esto. Es simple, ¿eh? Apagar el móvil de vez en cuando. A propósito, levantar la mirada. Mirar a los ojos a la gente que tenemos cerca. Preguntarles, ¿cómo estás? Pero, y aquí está lo importante según el autor, estar dispuesto de verdad a escuchar la respuesta. A escuchar de verdad. Sí, sin prisas, aunque al principio nos sintamos raros con ese ritmo más lento o con el silencio, lo importante, sugiere, no es tanto lo que te respondan, sino la señal que das. Estoy aquí, presente, para ti, sin una pantalla de por medio. Y como reflexión final, quizás, partiendo de esto de recuperar la conversación cara a cara, si consideramos revitalizar esa interacción humana más directa, sin tanta tecnología por medio, ¿qué otras cosas de nuestra humanidad, además de la comunicación pura y dura, podríamos estar redescubriendo sin darnos cuenta? Buena pregunta. Quizá una empatía más afinada, al leer mejor las emociones del otro, más paciencia en nuestras relaciones,
O incluso una forma más rica de conocernos a nosotros mismos, al vernos en los demás, de forma más auténtica, sin los filtros o los retoques de las pantallas. Es una pregunta que, bueno, creo que merece la pena dejar ahí, ¿no? Para darle una vuelta.